Hola a todos, niños y niñas. Nos encontramos para seguir hablando de este complejo, sutil y racional tema a la vez de los circuitos interplanetarios. Les recuerdo que habíamos hablado entonces de cada uno de los pulsos para la onda encantada del viento y cómo se formaban los circuitos al interior de cada uno de esos pulsos, ¿sí? En el video pasado yo había grabado esta parte, pero la borré. Por eso, si vieron el video anterior, la terminación fue así como abrupta, porque como la información a veces es densa y a veces, muchas veces por el entusiasmo, yo sigo grabando, me ha pasado en otros videos, pero ahora comprendo que no lo quiero seguir haciendo así. Por el entusiasmo sigo, pero ya estoy cansado. Entonces se me nota porque me salto cosas, se me olvidan cosas, no hago suficiente claridad en detalles que al hacer el PowerPoint del video yo tenía la idea de hacer la claridad. Entonces por eso borré esa parte, porque este tema requiere mucha claridad. Entonces borré esa parte y hoy la voy a volver a grabar. Eh, Hoy vamos a iniciar entonces a hacer un resumen, a compactar la información que recogimos durante el estudio de los 5 pulsares para la onda encantada del viento. La vamos a poner como en una tabla. Vamos a coger todas esas tablitas pequeñas que hicimos en el video anterior y las vamos a poner en una sola tabla. ¿Con qué objetivo? Cuando nosotros, voy a hablar desde dos tipos de aproximaciones. Cuando nos aproximamos a la cosmología maya desde un interés muy mental, muy racional, ¿sí? Eh, Vamos comprendiendo en el camino que es una información muy matemática, como un pulso. Un pulso, que es esta figurita que estoy haciendo con mi dedo, está definido por una ecuación, por una fórmula matemática, con parámetros precisos, ¿sí? Y que marca una repetición en el tiempo de un mismo patrón, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda, digamos, matemática de los ciclos de la información desde la cosmología maya, uno comienza a indagar todo esto, lo que yo, eh, parte del trabajo que hice al revisar y al analizar todos estos pulsos. Pero hay que tener un cuidado y es el siguiente. ¿Qué determina si realmente lo que tú estás buscando, porque se pueden buscar muchas cosas desde esos patrones matemáticos de la información maya? ¿Qué determina realmente si tiene importancia o no tiene importancia eso que tú estás buscando? Es si el hallazgo tiene un patrón definido, repetitivo, es porque algo se te quiere revelar a través de ese patrón, porque la información es cíclica, es una onda, tiene ciclos de transferencia. Y entonces cuando tú estás buscando algo y encuentras un patrón, digamos, hay una motivación desde tu ser esencial a que encuentres ese patrón, porque al encontrar ese patrón puedes ver una parte muy profunda de esa información, ¿sí? Pero cuando en nosotros, de pronto muy mentales, entramos con esa obsesión matemática de buscar algo y, y comenzamos a ver cosas y esas cosas al final tú te das cuenta que no son cíclicas o no cumplen un patrón, en ese instante que veas esto, se te está revelando que eso no es importante, que es una obsesión tuya, que es una búsqueda mental, que no está motivada por algo desde tu esencia, que es un afán de tu ración, de tu parte racional, de dar explicación o validar verdades dogmáticas en las cuales tú te has cerrado, ¿sí? Pero cuando, y lo digo porque en mis búsquedas he llegado a esos puntos, ¿sí? Pero también
he llegado a los puntos como este en el cual descubres un patrón, descubres una cosa que a nivel de la información se repite cíclicamente siempre y siempre es igual. Y ahí hay que seguir indagando porque hay una conciencia muy profunda que se te está revelando, ¿sí? Entonces, ahora en esta parte del video, al construir esta tabla, vamos a determinar, al haber hecho el tránsito por todos los pulsares de la onda encantada del viento, vamos a entrar en el descubrir del patrón. Y luego, de la parte del descubrir el patrón, nos vamos a enfocar más en cuál es la esencia que se nos está revelando a través de ese patrón, ¿sí? Entonces voy a reducir la imagen como lo hago siempre, me voy a poner por acá y vamos a iniciar. Entonces lo primero es, vamos a tabular esa información encontrada en los análisis de los pulsos. ¿Cómo? En una tabla que contiene esto. ¿Cuál es la onda encantada que estoy analizando? La onda encantada del viento. Voy a poner aquí cuáles son los glifos que componen cada circuito. Entonces el primer circuito lo componen el Sol, la Luna, el Perro y la Tormenta. Es el circuito número 1 de la recarga alfa omega y conecta como planeta externo Plutón y interno Mercurio. Después viene el circuito número 2 que son el Dragón, la Estrella, el Mono y el Espejo. Es el circuito de la memoria como instinto aliado y conecta planeta externo Venus, externo Neptuno, interno Venus. Después vienen el circuito 3, viento, mano, humano y tierra, que es el circuito del telectonón, planeta externo Urano, planeta interno Tierra. Circuito número 4 conecta noche, enlazadora de mundos, caminante del cielo y guerrero. Es el circuito de la inteligencia externalizada, planeta externo Saturno, planeta interno Marte. Circuito número 5 conecta los glifos de la semilla, la serpiente, el mago y el águila. Es el circuito de la inteligencia internalizada, planeta externo es Júpiter, planeta interno Maldek, Faetón o cinturón de asteroides. ¿Sí? Entonces volvimos a poner eso ahí para, en la medida que vamos avanzando en la construcción del resumen de todo lo que hicimos en los videos anteriores, podamos entender a qué circuito está ligado, porque vamos a determinar circuito inferior, circuito superior y cuáles son ese circuito inferior y cuáles son esos circuitos superiores, ¿sí? Entonces, recordemos que por columnas ellos están ligados a un clan. La primera columna es el clan del fuego. Su función es expandir y siempre están conectados al planeta externo del circuito, ¿sí? Que son el sol, el dragón, el viento, la noche y la semilla, ¿sí? Luego, la segunda columna está conectada al clan de la sangre, cuya función es focalizar, ¿sí? Y tiene los sellos de la serpiente, la enlazadora de mundos, la mano, la estrella y la luna, y están conectados al planeta interno. O sea, aquí la serpiente está conectada al planeta interno, que es Maldek. Sí, por ejemplo. Seguimos a la columna número 3, que es el clan de la verdad. Ellos están encargados de concentrar la energía con el fin de saturar la experiencia y van en orden el perro, el mono, el humano, el caminante del cielo y el mago y están conectados a los planetas internos. Si yo miro el humano está conectado al planeta interno que es la Tierra del subcircuito. Y el clan número 4, que es la columna número 4, está compuesto por los glifos del el águila, el guerrero, la tierra, el espejo y la tormenta. Su función es liberar, ¿sí? Aquello que ya se ha saturado en la experiencia, porque la energía se concentró tanto ahí que al final terminamos saturando, entonces ya estamos preparados para liberar y está conectado a los planetas externos. Si miramos, por ejemplo, el espejo, el planeta externo del circuito número 2, que es la memoria instinto aliado, es Neptuno, entonces está conectado a Neptuno, ¿sí? Esa parte de la tabla es informativa, ahí está, y es igual para todos, es simplemente para poner sobre esta tabla definida la información que recolectamos durante el análisis completo de los pulsares de la onda encantada del viento. Entonces, número 1, ¿cuál es el circuito inferior? El circuito inferior de la onda encantada siempre será el circuito al que pertenece la onda encantada que se está analizando. Estamos analizando el viento. El viento está aquí. ¿A qué circuito pertenece? Al circuito del telectonón. Sí. Y adicionalmente, ese circuito inferior es igual
para todos los 5 pulsares analizados en la onda encantada. Eso encontramos cuando hicimos el recorrido anterior pulso a pulso por la onda encantada del viento, ¿sí? Siempre es igual. ¿Y es igual entonces a qué? ¿Cuál es ese glifo faltante? Que siempre es igual. El glifo faltante o oculto en el circuito inferior o fantasma en el circuito interior para todos los pulsos siempre será el glifo análogo del primer king de la onda encantada en estudio. Oráculo de la primera fuerza para el primer king. ¿Cuál es su análogo? La Tierra. O sea, este siempre va a ser el faltante en el circuito inferior, el análogo del primer king de la onda encantada. Lo ponemos acá y entonces ahora, si vamos a mirar los 5 pulsares y miro el pulsar magnético, ¿cuál es el ausente en el circuito inferior? Es la energía perdida y por eso el circuito no está cerrado, entonces es el glifo de la Tierra, ¿sí? Si miramos el pulsar lunar, ¿cuál es el glifo ausente en el circuito inferior? Siempre será el mismo, nuevamente es el glifo de la Tierra, ¿sí? Recuerden que esa tierra está conectada al inconsciente, porque el análogo es el inconsciente. En el primer kin de la onda encantada, que es la que da nombre a la onda encantada, ese kin que es el viento magnético blanco. Nos vamos al tercer pulsar, que es el eléctrico, ¿cuál es el ausente inferior? La Tierra. Nos vamos al cuarto pulsar, que es el pulso autoexistente. ¿Cuál es el ausente inferior? La Tierra en el mismo circuito siempre. Y nos vamos al quinto pulsar, que es el pulsar entonado. ¿Y cuál es el ausente inferior? El mismo glifo, la Tierra. Hay un patrón muy claro y muy definido. Y ese patrón que nos dice, nos está recordando que lo que rompe la circulación de la energía en el circuito inferior que conecta siempre el alma con el preconsciente, ¿sí? Lo que rompe ese patrón que nos conecta a la historia de la génesis de la humanidad desde el linaje es algo que está escondido en el inconsciente de la personalidad. Entonces, si miramos para este caso particular, ¿dónde está la Tierra? Acá. Está conectada al clan del cielo. ¿Qué hace el clan del cielo? Liberar. ¿A qué planeta externo está conectado? A la Tierra misma. B, externo, a Urano. ¿Sí? Entonces, si yo miro el oráculo para ese primer kin, me estoy diciendo, para este caso particular, en el circuito inferior está siempre oculto el glifo de la Tierra. Eso es lo que hace que el circuito esté incompleto. Y ese glifo es el que se encarga de liberar la conciencia para que reconozcamos las señales que emanan de la historia de la humanidad. O sea, hay unas señales que esa historia de la humanidad, que la génesis de mi linaje me están entregando. ¿Para qué? Me la están entregando con el objetivo de darle continuidad al proceso de integración del glifo de la onda encantada del oculto. Onda encantada del oculto es el glifo de la mano. Esta tormenta cósmica azul pertenece al glifo de la mano. Significa que nos está pidiendo darle continuidad a los procesos de sanación. Nos está mostrando qué es aquello, las señales que se nos están enviando y que no vemos porque estamos desconectados de ese circuito, es qué parte de nuestro linaje nosotros asumimos la responsabilidad de iniciar un proceso de sanación. Al haber asumido esa responsabilidad, esa memoria quedó guardada en tu preconsciente al momento de nacer. ¿Sí? Y significa que van a ir apareciendo señales para que tú veas cómo vivir o darle dirección a ese proceso de sanación. Y eso es lo que está oculto. Eso es lo que descubrimos en este patrón repetitivo del circuito inferior para los 5 pulsares en la onda encantada del viento. No escuchamos las señales, no nos damos cuenta de las señales. Nos desconectamos entonces de aquello que habíamos escogido sanar como plan del alma en esta onda encantada del viento, de la historia de nuestro linaje y de la historia de la humanidad. ¿Sí? Ahí vemos que el patrón nos dice cosas muy importantes sobre la onda encantada en particular. Avancemos. ¿Qué pasa entonces con los circuitos superiores? En los 5 pulsos vamos a crear 5 circuitos superiores que siempre son diferentes. Lo vimos al construir todos los pulsos de la onda encantada del viento. Y se conforma entonces un movimiento en la totalidad de los 5 circuitos interplanetarios.
Miren que hay una cosa muy bonita ahí. Si miramos el circuito inferior está conectado al alma, ¿sí? El circuito inferior se forma siempre aquí abajo y está conectando el alma con la personalidad y con el preconsciente. Ese circuito, si ustedes recuerdan qué papel cumple el alma dentro de un oráculo de la quinta fuerza o qué papel cumple este antípodo, que es el otro yo, que es el alma, dentro del oráculo de la quinta fuerza, ella siempre está en esta misma línea horizontal, donde están el antípodo, el destino y el análogo, el otro yo, el alma, la personalidad o el consciente discontinuo y el inconsciente. Este de acá, que es el alma, también es el consciente continuo. Significa que el alma tiene conciencia continua de absolutamente todo lo que está experimentando la personalidad en su consciente o en su consciente discontinuo o en su inconsciencia, ¿sí? E incluso está conectada a la memoria preconsciente que le fue grabada al momento de nacer. El alma está conectada a todo esto, ¿sí? Ella lo sabe muy bien, está enfocada en un mismo tema. Por eso el circuito inferior siempre es el mismo y el faltante siempre es el mismo, porque es tener foco en la realidad manifestada. Tú eres una realidad, un pensamiento de Dios manifestado y el alma te está pidiendo que te enfoques en ti, en lo que estás viviendo y en lo que estás sintiendo, en las memorias que se despiertan en ti, que estés muy enfocado. El alma nos va a ayudar a eso y lo hace a través de este circuito para esta onda encantada del viento, mostrándonos la carencia, la ausencia que tenemos de la capacidad de ver las señales cuando nos desconectamos del linaje o que nos desconectamos del linaje o de la historia, de la memoria preconsciente, porque no vemos las señales. Si nos vamos al siguiente, a los pulsos superior, al circuito superior en los 5 pulsos, vemos que él está conectado, ese pulso lo armábamos aquí arriba, ese circuito lo armábamos acá arriba. Está muy conectado al, al alma y al inconsciente. Y el inconsciente, de paso, siempre está conectado a la personalidad porque estos dos son uno siempre, son inseparables. ¿Sí? Así como el alma es inseparable de ellos dos. Entonces, el ser superior, nuestro ser guía, está conectado a eso y el ser superior sí tiene su mente. Si podríamos hablar de una mente para el ser superior, esa mente de quinta dimensión del ser superior está conectada a toda la historia evolutiva de la humanidad y en especial a toda la historia que tú como manifestación energética en esta tierra has vivido. Conoce todo completo, ¿sí? Por eso su perspectiva es muchísimo más amplia. Y por eso los circuitos superiores nos conectan a los 5 circuitos interplanetarios, porque es una perspectiva completamente amplia, ¿sí? Recordemos además que el guía en una onda encantada va a mover todos los aspectos evolutivos posibles del sistema colectivo desde una misma raza. Recordemos que siempre, cuando analizamos la onda encantada del viento, siempre el glifo faltante en el circuito superior era un glifo de una misma raza, ¿sí? O sea, está enfocado, el guía está enfocado en abrir todas las perspectivas posibles que nos enseñan los glifos de una misma raza. Ese glifo faltante entonces de los circuitos superiores siempre será de la raza a la que pertenece el kin antípodo del glifo inicial, por eso lo colocamos acá. Kin antípodo es el humano magnético amarillo de la onda encantada, el humano magnético amarillo. Es de raza amarilla, ¿sí? Y entonces significa que nosotros en el circuito superior siempre estamos concentrados en esa raza amarilla, que es la raza de la mente, que es madurar la mente, que se ha hecho esclava de los pensamientos. Entonces esos faltantes siempre van a ser o la semilla o la estrella o el humano o la tierra o el guerrero o el sol. ¿Sí? Vamos a pasar por los 5, vamos a completar los 5 en el circuito superior como glifos faltantes en algún momento para ver todas las perspectivas desde las cuales la mente se ha hecho esclava. El circuito superior entonces del primer pulsar siempre va a ser el mismo de los circuitos inferiores. Si el circuito inferior es el circuito del telectonón, el faltante en el circuito superior del primer pulso siempre va a ser el glifo amarillo
al interior del circuito del telectonón. Y ahí solamente ese glifo, si ustedes lo miran, el faltante es el humano, ese glifo siempre es el antípodo para el primer kin de la onda encantada. ¿Cuál es el antípodo del primer kin de la onda encantada? El humano. ¿Cuál es el faltante? En el circuito superior, en el primer pulso, es el humano. ¿Sí? Entonces ya siempre, y eso va a pasar siempre. O sea que muy fácilmente, sin necesidad de hacer todo ese análisis tan exhaustivo que hicimos en los videos anteriores, yo puedo encontrar cuál es el ausente en el primer circuito, porque aquí está el patrón, y el patrón siempre es el mismo. ¿Sí? Para este caso en particular, entonces nosotros podríamos decir que el kin antípodo del glifo de la onda encantada es el humano. ¿Sí? Entonces, ese humano, que es un glifo de la raza amarilla, siempre nos está diciendo en qué está enfocado nuestro ser superior. ¿Sí? Nos está diciendo que el impulso que se le está dando a la personalidad durante esta onda encantada es, para poderse conectar con su guía, es que necesita madurar su mente, esa mente que siempre ha sido esclava de un pensamiento o de una forma de pensar, ¿sí? Y para que inicie procesos, si ustedes miran el humano aquí, ¿a qué columna pertenece? Al clan de la verdad. ¿Cuál es la función de la columna del clan de la verdad? Concentrar la energía formulando procesos. Entonces él dice, concéntrense en formular procesos que nos ayuden a salir del modo alienante o influenciable, porque eso es lo que le pasa al humano. El humano se hace, su acción es influenciar, entonces yo me vuelvo influenciable o alienado, ¿sí? Y por eso no escucho a mi ser superior. No escucho a mi ser superior porque soy una persona alienada y influenciable. O sea, le doy más valor a todo lo que hay afuera que a lo que nace dentro de mí mismo. Y lo que nos va a pasar es que se nos está mostrando que durante la onda encantada del viento nosotros necesitamos saturar esa experiencia de alienación. Necesitamos saturar esa experiencia en la cual nosotros le estamos dando más valor a la sabiduría de los otros. Y entonces yo siempre, ¿y tú qué harías? ¿Y cómo lo harías? ¿Y yo qué hago? ¿Y qué me dice mi onda encantada? ¿Y qué me está preguntando mi kin? Y entonces si yo soy este kin este año, ¿qué es lo que me corresponde hacer? Siempre estoy buscando que alguien afuera me diga algo. Y ahí vuelvo y digo, esa es la razón por la cual yo prefiero enseñar que ponerme a hacer lecturas de cartas, porque finalmente en una lectura yo estoy generando una influencia sobre ti y la intención es, o sea, yo tomé la decisión consciente de no ser parte de aquellos que van a ayudar van a ayudar en la saturación de los procesos de ser alienados e influenciados por una conciencia externa a la mía. Quiero ser en este momento parte de aquellos que les ayudan en el proceso de tomar conciencia de que estamos muy alienados y somos muy influenciables y siempre estamos buscando algo afuera en lugar de buscarlo dentro de nosotros mismos. Es un ejemplo que pongo ahí nuevamente. Entonces, de ahí en adelante, los faltantes en los 4 pulsos siguientes, ¿sí? Tienen que ser el resto de los sellos amarillos de la raza amarilla que está aquí abajo, que nos faltan. Si aquí ya está el humano, significa que en los de adelante yo tengo que tener la semilla, la estrella, el guerrero y el sol. ¿Sí? Si volvemos a lo que habíamos hecho, ay, perdón. Si volvemos, creo que se me va a repetir el video, qué vergüenza. Si volvemos a lo que habíamos hecho, vamos a encontrar que en los siguientes 4 pulsos los glifos faltantes serán amarillos y serán los 4 diferentes a la onda encantada al humano, ¿sí? O sea, la semilla, la estrella, el guerrero y el sol, ¿sí? Es lo que les estaba diciendo. Y ahí, a ver que no me vuelva a pasar lo mismo. Entonces, si miramos, ¿cuál es el ausente? ¿Cuál fue que encontramos como ausente superior para el pulso lunar?
cuando hicimos el video anterior, fue el glifo de la semilla. ¿Cuál fue el ausente en el circuito superior cuando analizamos el pulso eléctrico? En el video pasado encontramos que fue el glifo del guerrero, ¿sí? Mirando ese video anterior, ¿cuál fue el ausente en el cuarto pulso, que es el pulso existente? El ausente para el circuito superior fue el glifo de la estrella. Es el que tiene el circuito abierto y por eso la energía no está circulando muy bien. ¿Y cuál es el ausente en ese pulso entonado, que es el quinto pulso? Ese ausente en el circuito superior fue el glifo del sol. Y lo ponemos acá. Y ahí lo tenemos. Esto fue lo que encontramos. Entonces, digamos, hasta ahora hemos encontrado para los circuitos superiores que el patrón es el primer glifo, la raza del glifo, perdón, es la raza de la antípoda del primer kin de la onda encantada. Segundo patrón que encontramos es que siempre el primer circuito es el mismo circuito del circuito inferior, ¿sí? Y entonces, si yo ya sé que es raza amarilla y sé que el circuito es el mismo número 3, ya sé que el primer kin es el humano. Y descubrimos ahí otro patrón, que el humano es el glifo antípoda del primer kin de la onda encantada. Miren todos los patrones junticos que encontramos. Pero ahora al construir esto les voy a llamar la atención al siguiente patrón que nos va a ayudar a determinar de una forma mucho más sencilla. Ya sabemos que los cuatro siguientes son los glifos amarillos diferentes al primero que fue el humano para completar todos los glifos de la raza amarilla. Pero además esto que acabamos de hacer aquí tiene un patrón. ¿Cuál es? El patrón es que ese glifo fantasma en el circuito superior avanza en un orden específico, en una frecuencia específica. Es el mismo orden en el que avanzan las ondas encantadas de su raza por el Solkin. ¿Cuál es la primera onda encantada amarilla del Solkin? El Sol. Las voy a poner aquí. ¿Cuál es la segunda onda encantada amarilla del Solkin? El humano. ¿Cuál es la tercera onda encantada amarilla del Solkin? Es la semilla. Entonces la vamos a poner aquí de tercera. Y vamos a escribir aquí ese orden de las ondas encantadas por la raza. ¿Cuál es la cuarta onda encantada amarilla que nos encontramos en el recorrido por el Solkin? Es el guerrero. Y por último, ¿cuál es la última y quinta onda encantada que nosotros nos encontramos en el recorrido por el Solkin? De la raza amarilla. Es la estrella. Y entonces ahora miremos el patrón. ¿Cuál es la onda encantada que dio o cuál es el glifo que dio inicio al ausente en el circuito superior? El humano, es esta. De ahí para allá las ondas encantadas van a venir en el mismo, los glifos faltantes van a venir en el mismo orden de las ondas encantadas. El siguiente fue la semilla, aquí está la semilla. El siguiente fue el guerrero, aquí está el guerrero. El siguiente fue la estrella es el que sigue. Y como esto es cíclico, y digamos aquí terminamos, entonces volvemos al inicio. ¿Cuál es el siguiente? Es el sol. ¿Cuál es el siguiente acá? Es el sol. Y completamos el ciclo de que estos además, como lo estamos viendo ahí moviéndose, estos además vienen en ese orden. Y con ese patrón podemos construir cualquier onda, digamos los circuitos y los faltantes para los circuitos de toda onda encantada. ¿Qué descubrimos ahí? Digamos que esto es un pequeño adelanto, pero en la siguiente diapositiva lo vamos a ver más claro. Como este es el que define qué falla en nuestro circuito al conectarnos con nuestro ser superior, entonces nos dice que en el pulso magnético yo tengo empeñada mi libre voluntad y soy muy influenciable. Que en el pulsar lunar de la onda encantada del viento yo tengo empeñada mi capacidad de sembrar, mi florecimiento. No siembro lo que yo quiero, sino siembro lo que otros me dicen que siembre. Que en el pulso eléctrico de la onda encantada del viento, en esa conexión con el ser superior, yo tengo empeñada mi inteligencia. Yo creo que los demás son más inteligentes, saben cuestionar mejor las cosas y yo por eso siempre espero que ellos lo hagan por mí, porque los considero más inteligentes, más capaces, más hábiles para cuestionar. Cuarto, en el cuarto pulso, yo tengo la estrella, tengo empeñada mi elegancia a otros. El otro lo hace más bonito que yo.
entonces que el otro lo haga, ¿sí? Y el último, en el último pulso, en esa conciencia de conexión con el ser superior, yo tengo empeñado mi fuego, mi luz. Es que el otro me da más luz, o el otro es capaz de iluminar más claramente mi camino. Entonces tú estás renunciando a tu fuego interno, a tu poder, a tus dones, a tus talentos, porque eso es lo que nosotros usamos para iluminar. Pero como la luz del otro es mejor y me ilumina mejor que la mía, entonces yo cedí eso. Y miren los patrones tan importantes que descubrimos cuando determinamos esto. ¿Sí? Una cosa más entonces. Recordemos que el foco del alma, que es el que está concentrado en el circuito inferior, esa alma que es el otro yo, que es el consciente continuo de esta existencia, que tiene esa conexión directa con todos los aspectos de la personalidad, su consciente continuo, su consciente discontinuo y su inconsciente, el foco de ella es regalarnos esa visión clara, diáfana, precisa, sobre cuáles son los procesos de linaje que nosotros aceptamos como parte de sanar, como parte de nuestro plan del alma para esta encarnación. ¿Sí? Cuando ese circuito sigue roto en mí, dentro de una onda encantada, yo inconscientemente, porque recuerden que esto está ligado al inconsciente, inconscientemente me desconecto del poder personal que me permite, si hablamos de la onda encantada específica del viento, que me permitirá navegar sabiendo la dirección sobre esa historia de mi linaje familiar. No navegar perdido, navego sin saber cuál es la dirección, cuál es la orientación, sino navegando con una dirección clara sobre mi linaje para ver las señales que se me están mostrando para llegar a sanar lo que yo escogí sanar de mi linaje como mi plan del alma. ¿Sí? Adicionalmente, si nos vamos nuevamente al circuito superior gobernado por el ser esencial, ¿sí? Ese ser esencial que conoce y percibe cada historia evolutiva vivida por nosotros desde la primera manifestación de nuestra energía de vida en esta tierra, ¿sí? Ese entra en contacto con nuestra esencia para expandir, nosotros entramos en contacto con nuestra esencia para expandir nuestra mente y disolver todo aquello, saturar en nosotros todas esas experiencias de alienación, ¿sí? Que se estén oponiendo a esa expresión liberada de nuestro máximo potencial, que es la expresión del libre albedrío. Yo escojo libremente las experiencias bajo las cuales yo voy a sanar mi linaje, que esa es la conciencia. Esa conexión nos da la conciencia de ser parte de la llama divina que emana de la fuente. ¿Sí? En este caso está comprometida desde la raza amarilla. Hay una mente esclava del pensamiento. Y es una mente esclava del pensamiento de la cual siempre te está diciendo, hazle caso a lo que está afuera, porque como es el humano, hazle caso a lo que está afuera y no te hagas caso a ti mismo. ¿Sí? Esos son los patrones de conciencia que podemos encontrar si sabemos hacer esto con esa onda encantada, con todas las ondas encantadas y en especial con nuestra onda encantada de nacimiento, aunque la verdad yo prefiero que lo hagamos en el recorrido del Solking para todas las ondas encantadas. Entonces ahora, en la segunda diapositiva, vamos a estudiar de una forma precisa, mucho más concisa, sin hablar tanto de esto mismo. ¿Sí? Entonces vámonos. Tenemos aquí la tabla, pero construida un tris diferente. A ver, es que esos videitos a veces son muy pesados. Ya, tenemos nuestra tabla. ¿Sí? Entonces vamos a mirar onda encantada por onda encantada. Vamos a mirar cuál es el circuito inferior. ¿Sí? Entonces lo único que necesito preguntarme es a qué circuito pertenece ese glifo que estoy analizando. Porque si ya sé ese, sé que ese es el circuito inferior. Adicionalmente, ¿cuál es el glifo ausente o fantasma en el circuito inferior? Siempre va a ser el sello análogo de la onda encantada que esté analizando. Si estoy analizando la del dragón, entonces es el sello análogo del dragón. ¿Qué me va a decir ese sello análogo? Y por eso les coloco esta frase acá para que lo recuerden. Es,
Inconscientemente yo me desconecto de el poder que me otorga ese sello análogo y al desconectarme de ese poder, me desconecto de mi linaje. Eso es lo que voy a descubrir. ¿Sí? Si miramos los circuitos superiores, entonces, recordemos, el circuito superior, el primero, es el mismo del circuito inferior. ¿Sí? ¿Qué vamos a descubrir? Y es que el sello ausente en ese primer circuito siempre es el sello antípodo del glifo de la onda encantada que estoy analizando. Si aquí estuviera el dragón, digo, ¿cuál es el antípodo del dragón? Ese es el que viene acá. ¿Sí? ¿Qué vamos a descubrir con el ausente del pulso magnético? Recuerden, y por eso siempre les mostré en los pulsos esas balanzas. Todas las balanzas tienen dos lados, ¿sí? Tienen un anclaje a la tierra y tienen un punto en el medio que sirve de pivote para que el brazo de la balanza pueda hacer esto. El pivote es de lo que estamos hablando acá. El pivote es lo que nos está faltando en el circuito superior, ¿sí? O lo que está faltando en el circuito superior es lo que nos va a ayudar a hacer buenos pivotes, a estar centrados en nuestro proceso para hacerlo, para poder movernos al interior de esa balanza. ¿Qué hace la balanza del pulso magnético? La balanza del pulso magnético es la balanza del equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando yo me desconecto del ser, al rechazar conscientemente el poder que me otorga ese glifo oculto o ausente en ese circuito, yo me desequilibro. Eso significa que al navegar por las polaridades de la vida, yo no me siento navegando por las polaridades de la vida, sino que yo estoy en dualidad permanente. Ese lado no quiero, para allá no quiero ir, eso no me gusta, yo no sé qué. Siempre estoy dual al respecto de las situaciones de vida. Me desconecto del ser y rechazo conscientemente el poder que ese glifo oculto me regala para poder navegar por las polaridades de la vida sin entrar en dualidad. Si llego al circuito número 2, el ausente viene a ser el sello de la onda encantada siguiente. Yo ya sé cuál es este, el sello antípodo del primer pulso. Ya sé a qué raza pertenece y ya sé el orden de las ondas encantadas de esa raza en el curso por el Solkin. ¿Cuál es el siguiente sello para el segundo pulso? La onda encantada que sigue después de la que tengo acá. Entonces eso pongo. ¿Y qué me regala este pulso? Este pulso es el que me regala la sensación de armonía. Entonces, ¿qué me pasa a mí cuando yo no me he conectado con la energía de ese glifo ausente? Experimento la desarmonía, ¿sí? Y la experimento porque me desconecto del ser al rechazar conscientemente, yo sé que existe. Yo digo rechazo conscientemente porque recuerden que esto parte del antípodo, o sea, yo sé cuál es la raza de los glifos ausentes en el circuito superior, porque es la misma raza del antípodo del primer kin de la onda encantada. Entonces me desconecto, yo sé que está ahí y el antípodo siempre me está mostrando algo que está ahí, que es mi alma, pero que yo no quiero. El antípodo es una energía que yo rechazo, la veo, pero yo no la quiero. Yo no tengo eso, yo no hago eso, yo no vivo eso, yo no lo hago de esa forma. A mí no me gusta así, ¿sí? Entonces yo reconozco que está, pero conscientemente lo rechazo. La personalidad lo rechaza, ¿sí? Y cuando lo hace, en este caso, en el pulso lunar, entra en desarmonía. O sea, comenzamos a tener esa sensación de no amar o no ser amados, o de no amarnos. ¿Sí? Para el circuito número 3, determinar cuál es ese glifo en que nos va a ayudar. Está conectado al pulso eléctrico y esa balanza es la balanza de la coherencia, de, de estar centrados en nuestra verdad. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que el sello es la siguiente onda encantada. Ahora vamos a repasar eso. Ahora les estoy hablando solo de los títulos. ¿Y qué pasa? Cuando yo me desconecto con eso, yo me desconecto
conscientemente de ese poder, un poder que me va a ayudar a reconocer cuál es mi verdad. Entonces, ¿qué me sucede? Estoy desequilibrado en cuál es mi verdad, no soy coherente, porque todo el tiempo es mejor lo que el otro dice, es mejor lo que el otro tiene, o estoy siguiendo los patrones ancestrales repetitivamente sin cuestionarlos, sin preguntarme nada, sin pensar que yo lo puedo hacer diferente, me sigo dejando llevar por eso, ¿sí? Estoy desbalanceado en coherencia. Listo. Pasamos al cuarto pulso y ya sabemos que la onda encantada es la siguiente. Y si yo me desconecto del poder que me otorga ese glifo, que lo hago de una forma, rechazo esa energía conscientemente, lo que me va a pasar es que esa ausencia, va a crear en mí una desarmonía en la expresión del poder masculino. Todo aquello que sea símbolo del poder masculino, proveer la fuerza para ejecutar las acciones, los recursos para ejecutar las acciones, la la mente racional, la que pone orden en los pensamientos. Voy a tener ausencia de eso, voy a estar desbalanceado en poder masculino, ¿sí? Y en el quinto, eh, que es el pulso entonado, voy a descubrir en ese glifo ausente que yo rechazo conscientemente el, el hecho de que si lo hago, voy a estar desbalanceado o en desarmonía con la expresión de mi poder femenino. No voy a tener paciencia, no voy a ser fecundo, ¿sí? No voy a poder escuchar, no voy a saber sostener la atención en un proceso hasta llegar al final, ¿sí? Entonces miren lo importante. Aquí les hablé de los títulos. Ahora hablemos de la primera onda encantada del año, así paso a paso. Entonces, avancemos. Necesitamos para poder hacer esto fluidamente, para todas las ondas encantadas, conocer cuál es el orden de las ondas encantadas por raza. Entonces, la raza roja, las ondas encantadas van en este orden. Dragón, caminante del cielo, serpiente, tierra, luna. Para la raza blanca el orden es el mago, la enlazadora de mundos, el espejo, el perro y el viento. Para la raza azul, el orden de las ondas encantadas es: la primera es la mano, la segunda es la tormenta, la tercera es el mono, la cuarta es la noche, la quinta es el águila. Y para la raza amarilla, el orden es: la primera el sol, la segunda el humano, la tercera la semilla, la cuarta el guerrero, la quinta la estrella. ¿Sí? Adicionalmente, necesitamos saber cuál es el sello análogo y antípoda para cada onda encantada. Aquí vamos a analizar las 10 primeras ondas encantadas del año, ¿sí? Que son el dragón, energía análoga al espejo, energía antípoda el mono. La segunda onda encantada el mago, energía análoga la serpiente, energía antípoda la semilla. La tercera onda encantada es la mano. Energía análoga, el humano; energía antípoda, la tierra. La cuarta onda encantada del año es el sol. Energía análoga, la tormenta; energía antípoda, el perro. La quinta onda encantada del año es el caminante del cielo. Energía análoga, la enlazadora de mundos; energía antípoda, la noche. La sexta onda encantada del año es, no encartada, encantada, es la enlazadora de mundos. Energía análoga al caminante del cielo, energía antípoda, el guerrero. La séptima onda encantada del año es la tormenta. Energía análoga es el sol, energía antípoda es la luna. La octava onda encantada del año es el humano. La energía análoga es la mano, la energía antípoda es el viento. La novena onda encantada del año es la serpiente. La energía análoga es el mago, la energía antípoda es el águila. Y la décima onda encantada del año es el espejo, la energía análoga es el dragón, la energía antípoda es la estrella. Si ustedes miran, yo les digo, pónganle cuidado a aquello que tenga esos patrones repetitivos de la conciencia, porque la información se transmite a través de ondas. Significa que si ahí hay una información real que tú necesitas ver, eso va a tener una cosa cíclica que se ve. Miren, cuando yo construyo esto en orden de las ondas encantadas, lo que pasa
cómo se forman diagonales de los mismos colores en una dirección y diagonales de los mismos colores en la otra dirección, ¿sí? Siempre se forman ese tipo de patrones, ¿sí? Hay patrones repetitivos. Entonces, ahora sí, teniendo esto que es lo que requerimos para construir la tabla que vamos a llenar, ¿sí? Entonces, lo que yo les hablé ahora en los títulos se los voy a repetir ahora, digamos, para tomar mucha conciencia. Entonces, hablemos, primera onda encantada es la onda encantada del dragón, ¿sí? Circuito inferior es el circuito a la que pertenece el glifo. ¿Cuál es ese circuito? Es el circuito número 2, el de la memoria como instinto aliado. ¿Cuál es el sello análogo? El espejo. ¿Y de qué me estaría desconectando? Del poder del sinfín de los reflejos. Entonces miremoslo ahora con calma. ¿Qué hace esto? El circuito inferior, ¿a qué nos ayuda? Él nos apoya en el proceso de conectar el centro de nuestra conciencia a la historia del proceso evolutivo planetario para darle continuidad. Nosotros inconscientemente nos hemos desconectado de la historia del proceso evolutivo de la humanidad como historia vivida en este planeta. Cuando nacemos, tenemos cortado esa conexión. Yo no me acuerdo de lo que pasó antes, ni sé tampoco cuál fue la historia de mis padres. O sea, estoy desconectado, está ahí grabado en mí el preconsciente, pero yo estoy desconectado de eso hasta que no se inicie en mí un proceso de conciencia. Entonces nos va a apoyar en ese proceso de conectar el centro de nuestra conciencia a ese inconsciente en el que está guardado el preconsciente de la historia del proceso evolutivo planetario para darle continuidad. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Que cuando yo no he empezado, no he iniciado procesos de conciencia, aquí estoy atrancado, ¿sí? Porque esto afecta nuestra sensación de pertenecer a esta tierra, de formar parte de los procesos evolutivos que en ella han sucedido, están sucediendo y van a suceder, ¿sí? ¿Por qué? Porque la personalidad no ha iniciado un proceso de conciencia. Una personalidad que no haya iniciado un proceso de conciencia no está conectada a la raíz. Su vida realmente no tiene un sentido espiritual. No hay un cimiento en el cual apoya su vida. O sea, ¿qué sentido tiene trascender algo si esta vida es solo esta? ¿Qué sentido tiene purificar algo en lugar de obtener lo mejor que yo pueda obtener de esta existencia si lo que yo haga no trasciende? Y eso es lo primero que nos regala el sentido de conciencia. Lo que tú hagas y lo que tú vivas con lo que tienes hoy en la personalidad que estás experimentando, sí trasciende. Eso es lo primero que entiende una persona cuando, cuando gana conciencia. Es que lo que yo haga tiene consecuencias evolutivas para el planeta. Entonces yo me voy a hacer cargo de mí, ¿sí? El primer ausente en este onda encantada del dragón te está mostrando precisamente ese primer punto para que tú ganes conciencia de la importancia que tiene que estas 5 balanzas que vamos a ver luego, que recuerden que aquí vamos a analizar los circuitos superiores y que cada circuito superior está conectado a una balanza. Esas 5 balanzas necesitan un cimiento en el cual amarrarse, anclarse, para que cuando la balanza comience a hacer estos movimientos, ella no se caiga. Eso es lo que nos da este primero. Y entonces ahí yo me puedo responder así de sencillo. Si estoy en la onda encantada del viento, esa sensación de no formar parte de nada, de no hacer parte de un proceso evolutivo, de que lo que yo haga no tiene importancia porque no va a trascender, ese cuento de que lo que yo haga va a aparecer después en la generación que venga después de mí, puro cuento de esa onda de la nueva era que dicen tantas pendejadas, eso no tiene que ver conmigo, no tiene sentido, yo mejor simplemente vivo esta existencia aprovechando lo que tengo de la mejor forma posible para mí, para satisfacer mi ego materialista, ¿sí? ¿Cómo la podemos trabajar?
en la onda encantada del dragón, esa sensación, es inconscientemente mi personalidad se ha desconectado del poder del sinfín de los reflejos al desconectarse de su linaje. Nos desconectamos del linaje, no tenemos conciencia de qué linaje venimos y automáticamente somos súper cerrados a una verdad. La verdad es solo la mía. Por eso yo no veo el poder del sinfín de los reflejos. Yo no veo que lo que se está reflejando es algo mío, que me está mostrando una verdad que yo aún no he visto. Y esa sensación se alimenta cuando yo no estoy conectado a la historia de la humanidad, cuando no estoy conectado a la historia de mi linaje, cuando no tiene importancia para mí. Cada vez me vuelvo más cerrado a una verdad y, y cada vez soy menos receptivo a lo que me está mostrando la realidad del mundo espejo en el cual yo me proyecto, en esa cueva de los espejos donde yo me proyecto para ver dónde estoy, dónde inicia mi proceso evolutivo y cómo a partir de ahí, de ese inicio, yo muevo el proceso evolutivo planetario. Entonces, eso es lo que yo puedo ver ahí. Si sigo avanzando entonces, voy a poner aquí todos los glifos de la onda encantada del viento, del dragón, perdón, y luego los explico. Entonces aquí tenemos claro, la primera onda encantada, que es la onda encantada del dragón, en el glifo ausente o fantasma del circuito inferior siempre es el sello análogo del dragón. ¿Cuál es el sello análogo del dragón? El espejo. Entonces el espejo es el primero que pongo aquí. ¿Y cuál es el poder que pongo acá? Si ustedes miran la tablita de los sellos que yo la he puesto por ahí, pero si alguien no la tiene me puede escribir y yo se la envío. Entonces ahí les dice cuál es el poder que les regala ese sello y se pueden leer esa frase. Inconscientemente me desconecto del poder del sinfín de los reflejos al desconectarme de mi linaje. Me puedo repetir eso en la onda encantada del dragón, como parte del trabajo que haga durante la experiencia de esa onda encantada. ¿Sí? ¿Para qué? Para conectarme a la raíz. ¿Sí? Para conectar mi proceso, mi conciencia a esa cosa que está guardada en mi inconsciente que yo no he podido ver, que es la verdad de mi linaje que yo vine a trabajar. ¿Sí? Ahora avancemos y voy a construir aquí los glifos ausentes del circuito superior para los 5 pulsares de la onda encantada del dragón. Inicialmente los voy a poner ahí, o sea, ya los estamos viendo, pero ahora les voy a explicar, así como vimos ahora cuál es el patrón en la diapositiva anterior. Entonces ahora, con base en ese patrón, vamos a calcular esto sin necesidad de hacer un proceso muy elaborado. Con base en todo lo que tenemos aquí en la pantalla, lo podemos hacer fácilmente. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirve todo el circuito superior? Entonces ahora me tengo que volver a mover a una parte donde no estorbe, por aquí. El circuito superior es el que nos apoya en la búsqueda de esa fuerza interior, nos ayuda a estar centrados en nosotros, a encontrar nuestra fuerza interior, nos apoya, digamos, en esa búsqueda para ayudarnos a estar centrados, porque estos son los pivotes de todas las balanzas. Hablamos primero del donde está anclada la balanza, ahora hablamos del pivote de la balanza. Si esta es la balanza, entonces el primero anclaba la balanza aquí abajo para que la balanza pueda moverse aquí la punta al hacer esto, pero no se desancle. El segundo dice, este pivote hace esto y nosotros necesitamos que este pivote no se ponga rígido, no se oxide, para que la balanza pueda girar. ¿Sí? Entonces, y eso es estar centrados. Entonces nos va a recordar cuál es ese poder que nos va a ayudar a estar centrados para hacer esos pivotes que permiten el movimiento, estas 5 balanzas que vamos a estudiar. Balanzas que se van a mover a través de todas las experiencias polares. Recuerden que un circuito está construido por sellos análogos y antípodos, que nos muestran como todos los aspectos de la personalidad que está experimentando un kin. Y te muestra la energía análoga y la energía antípoda, está mostrando todos los aspectos posibles.
Se los mostré o hablé de eso en el primer video de esta serie, cuando puse un circulito y lo dividí en 4 partes y comencé a mostrarles ahí el circuito y les dije es la integración de las polaridades análogas y antípodas. ¿Sí? Entonces él nos va a permitir que el pivote se mueva tranquilamente, que este pivote se mueva tranquilamente a través de todas esas polaridades de los sellos análogos y antípodos sin caer en la dualidad que rechaza la manifestación de alguna forma de experiencia, ya sea física, emocional, mental o espiritual. Si los ausentes son sellos rojos, estamos rechazando algún tipo de experiencia física. Si los ausentes son sellos blancos, estamos rechazando algún tipo de experiencia espiritual. Si los ausentes, como en este caso para la onda encantada del dragón, son sellos azules, estaremos rechazando algún tipo de experiencia emocional. Y si los ausentes son amarillos, estaremos rechazando algún tipo de experiencia mental. ¿Sí? Y entonces, los tenemos ahí y ahora podemos mirar. Un momento, no se me mueve el video. Creo que le tengo que dar clic. Entonces, ¿cuál es el primer ausente? Es el sello antípodo del kin. Entonces, ¿cuál es el kin antípodo del dragón? Es el mono. El primer ausente aquí es el mono. Entonces vengo y lo pongo acá. Para la onda encantada del dragón, el primer ausente en el circuito superior, en el primer pulso, es el mono. ¿Cuáles son los siguientes? Recordemos, ¿a qué raza pertenece el mono? El mono es raza azul. Entonces, los glifos ausentes para los siguientes pulsos son todos de raza azul y van en el orden de las ondas encantadas azules. ¿Sí? Entonces, yo me tendría que bajar acá a descubrir cuáles son las siguientes ondas encantadas. ¿Qué sigue después de la onda encantada del mono? Que estamos aquí en las ondas encantadas azules. Después de la onda encantada del mono, en el curso por el Solkin, sigue la onda encantada de la noche. Luego, el ausente para el segundo pulso en el circuito superior. En el primer pulso es el mono, en el segundo pulso, repetí pues el primero ahí, y en el segundo pulso, qué pena que ahí pasa despacio, y eso es un llamado de atención para mí, para que no me acelere, para que ustedes lo puedan comprender. Entonces, la siguiente onda encantada de la noche, esa es la que viene acá, ¿cierto? Si nos vamos, ¿cuál es la que sigue? ¿Cuál es el ausente del circuito superior para el tercer pulso? Entonces miro acá, ¿qué onda encantada sigue? Sigue la onda encantada del águila. Entonces, el águila es la que debe ir aquí, como ausente. Y paso al cuarto pulso. ¿Cuál es el glifo ausente en el circuito superior del cuarto pulso? Como el águila era, digamos, la última del Solkin, yo reinicio en la primera y digo, ah, es la onda encantada de la mano, ¿sí? Entonces, el ausente para ese cuarto pulso es la onda encantada de la mano y la coloco acá. Y pasamos al quinto pulsar, ¿sí? ¿Cuál es el ausente en el quinto pulsar para ese circuito superior? Entonces, ¿cuál sigue después de la onda encantada de la mano? Sigue la onda encantada de la tormenta. Entonces, pongo la tormenta acá y ya completé. En la tablita, en esta parte, yo solo estoy colocando el nombre de cuál es el poder que nos regala cada glifo. Que los glifos tienen una tablita que nos dicen cuál es su acción, cuál es su esencia y cuál es su poder. Listo. Entonces, yo aquí ya descubro que me desconecto del ser al rechazar conscientemente mi poder de la magia. En el segundo pulso, me desconecto del ser al rechazar conscientemente mi poder de la abundancia. En el tercer pulso, el eléctrico, me desconecto del ser al ser inconsciente de mi poder de la visión.
al rechazar conscientemente mi poder de la visión. Aquí debería decir es eso. En el cuarto, me desconecto del ser al rechazar conscientemente mi poder de la realización. En el quinto, me desconecto del ser al rechazar conscientemente mi poder autogenerador. ¿Sí? Y avancemos un poco más. Si este sello antípodo es el mono, ¿sí? Y es el sello ausente en esta balanza del equilibrio del pulso magnético que afecta en nosotros cuando no nos conectamos a nuestro niño interior, que es lo que representa el mono. ¿Sí? Afecta nuestra sensación de equilibrio por la ausencia de conexión que sentimos que existe entre nuestro propósito del alma y la realidad humana que estamos experimentando. ¿Qué pasa ahí? Nosotros sí tenemos ya la conciencia, en este segundo punto sí pasamos del primero, o sea, tenemos la conciencia de que estamos aquí por algo, de que estamos aquí para hacer algo. Uy, perdón. De que estamos aquí para hacer algo, de que esta existencia tiene un sentido. Desde que es que descuadré esto, que me iba a poner otra vez acá. De que esta existencia tiene un sentido, de que hay un propósito de trascender algo y por eso estamos aquí. Tenemos conciencia de eso, pero ahora lo que nos pasa es, aunque tenemos conciencia de la existencia de ese propósito que venimos por el cual venimos a esta tierra para trascender algo, lo que nos sucede durante este primer pulso es que estamos en una dualidad permanente entre ese propósito y la realidad que hemos creado. Tenemos esa sensación de que la realidad que hemos creado no nos sirve para cumplir el propósito, que la pareja que tú tienes no te sirve para cumplir el propósito, que el trabajo que tú tienes no te sirve para cumplir el propósito, que no estás cumpliendo el plan del alma porque esta realidad que creaste no está conectada con ese propósito del plan del alma. Siempre tenemos esa sensación y eso causa un desequilibrio permanente en nosotros porque nos crea una dualidad permanente con respecto a la realidad que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, sí, estamos pasando por la onda encantada del mono, esa sensación está muy gobernada por una desconexión del poder que nos regala ese glifo del mono que es el ausente del circuito superior del primer pulso para la onda encantada del dragón. O sea, soy inconsciente de la capacidad de crear mágicamente la transformación de los procesos. No me he vinculado, no he entendido que la vida es un juego. Ese niño herido sigue molesto con la realidad que creó y no aprende a jugar con ella, se lo toma todo a pecho, ¿sí? Si pasamos al segundo, ¿sí? En el segundo pulsar tenemos que el ausente es el glifo de la noche. ¿Qué se afecta durante este pulso? Que es es el de la balanza de la armonía. Afecta nuestra sensación de amar y ser amados, ¿sí? Por la incapacidad de asumir el desafío de entrar en armonía con esa realidad de tres dimensiones que hemos creado. No estamos no hemos comprendido que esa realidad que manifestaste te está desafiando a permanecer, a tomar conscientemente la decisión de permanecer, de aprender a amar esa realidad, a entrar en armonía con ella. ¿Sí? Y lo que nosotros creemos es esa realidad, lo que nos está mostrando es que yo no me amo a mí mismo, es que no genero amor, las personas que se me acercan no me aman, lo que me muestra esa realidad externa es que soy ausente de amor, es que no me siento amado por lo que pasa afuera, ¿sí? Entonces, aunque nosotros en ese punto podamos tener conciencia de que existe el amor incondicional, lo que va a suceder es que no nos sentimos merecedores de experimentarlo. Y no nos sentimos merecedores de experimentarlo porque no hemos amado la realidad que estamos creando, ¿sí? Y mucho menos nos sentimos nosotros los motores de la expansión del amor condicionado a formas de amor incondicional. No soy yo el que lo hace.
Es la fuente quien lo hace. Cuando yo estoy aquí como herramienta de la fuente para generar esos procesos de expansión de la ley universal del amor, ¿sí? Ese trabajo sagrado es un trabajo de otros, no es mío, ¿sí? Eso ese es ese tipo de sensación. Entonces, cuando tengas ese tipo de sensación dentro de la onda encantada del dragón, busca en este pulsar número 2 de la onda encantada del dragón cuál es el glifo faltante. Y entonces resulta que yo me he desconectado del ser, de todo aquello que el ser me muestra sobre el amor universal, al rechazar conscientemente mi poder de la abundancia. Eso significa, tú no ves tu realidad como una realidad abundante. Siempre estás en visión de tu realidad como una realidad en carencia. Es que sí, yo quiero expandir el amor universal, pero es que esta realidad no me da. No tengo lo suficiente, los recursos suficientes al interior de esta realidad para hacerlo. Cuando realmente yo no soy abundante en conciencia. Y es por eso que no veo los recursos al interior de la realidad que creo. ¿Sí? Vamos a la tercera columna. En esa tercera columna conectada al pulso eléctrico, que es la balanza de la coherencia y donde tenemos el glifo ausente en el circuito superior del dragón, entonces vamos a observar qué se afecta en nosotros ahí. Es nuestra sensación de coherencia, porque nuestra verdad sigue atada a los dogmas desarrollados en el curso de la historia de la génesis de la humanidad o de tu linaje familiar. Tu verdad está empeñada a algo del pasado. Tú no tienes una verdad propia. Tú no crees en tus propias cosas. Estás aferrado a lo antiguo, a un dogma de una religión, a un dogma de una sociedad, ¿sí? No creemos en nuestra verdad y que esa verdad es la fuente de nuestro poder. Y siempre cedemos ante el otro para finalmente sentir que no somos dueños de nuestra vida. Es la vida la crean otros, no la creo yo. Yo no soy dueño de lo que va sucediendo en mi vida. Es la divinidad la que me lo impone. Y siempre tenemos esa sensación de no estar haciendo lo que deseamos. Es que esto es lo que me tocó hacer, pero yo no lo deseo. Es lo que nos va a pasar ahí. Y eso significa que, que estamos en un estado de incoherencia. ¿Sí? Cuando sentimos eso, y lo sentimos durante el tránsito por la onda encantada del dragón, entonces vámonos al pulso número 3 y busquemos cuál es el glifo ausente ahí. Entonces dice, el glifo ausente es el águila. Entonces yo me he desconectado del ser que me ayuda a entrar en coherencia al ser, al rechazar, aquí debería decir es al rechazar conscientemente mi poder de la visión. Yo sé, el águila te va a mostrar que estás conectado al colectivo, pero que tu poder de la visión te muestra que esa realidad te está invitando a proyectarte hacia el futuro de una forma diferente, pero tú no crees en eso. Tú sigues anclado a la verdad del pasado y no crees que a partir de eso tú puedes proyectarte hacia el futuro en una nueva forma de crear, ¿sí? Y por eso tienes estas sensaciones. Avancemos. Si llegamos al cuarto pulso, encontramos que el glifo ausente es la mano. ¿Qué afecta en nosotros esa ausencia? Durante este cuarto circuito conectado, es el cuarto circuito superior conectado al cuarto pulso, ¿sí? Afecta nuestra capacidad de vincular el poder femenino al proceso creativo, porque no entendemos que esto se logra a través de la experimentación del mundo físico. Nuestro femenino no ha entendido que esas ideas sutiles, fecundas, que le llegan, se hacen realidad cuando comenzamos a aplicarlas en el mundo físico de la forma a través de la experimentación de la realidad, ¿sí? Y entonces,
experimentamos ausencia de todos esos aspectos bonitos que nos regala la energía femenina. Entonces yo no sé sostener la atención, no me quedo, yo me voy. Entonces yo no soy fecundo, no sé escuchar. Entonces yo no soy amoroso, sutil, ¿sí? Entonces yo no sé hacer silencio, ¿sí? Y si nos sucede esa ausencia de algún aspecto del poder femenino durante la onda encantada del dragón, yo debería venir y repetirme, me he desconectado de mi ser superior, de mi ser guía, al rechazar conscientemente mi poder de la realización. Es yo escogí no expresar esos aspectos femeninos en luz, porque así no me conozco, no descubro lo que tengo que sanar y así yo no me realizo. No realizo, materializo la expresión del poder femenino. Nos vamos al quinto pulso y ahí tenemos como ausente la tormenta. ¿Sí? ¿En qué nos afecta en este quinto pulso? Afecta nuestra capacidad para vincular el poder masculino al proceso creativo, porque no hemos aprendido a usar la fuerza interior, el poder que nos regala el masculino, de una manera que no sea desbordada. Desbordada en esa expresión imponente o desbordada en esa expresión que es completamente carente de fuerza. O sea, desbordada en la cantidad de recursos y cómo los impongo y en cómo yo soy ese líder que se lleva por delante todo, o desbordada en esa incapacidad de ser líder en nada, ¿sí? Experimentamos entonces ausencia de aspectos que nos regala la energía masculina, ¿sí? Y si estamos experimentando esa sensación durante el tránsito de la onda encantada del dragón, ¿sí? Deberíamos venir a buscar el glifo ausente del quinto pulso, que es la tormenta, y entonces repetirnos, yo me desconecto del ser superior para que me guíe en este proceso al rechazar conscientemente mi poder de autogenerar, de ser catalizador de los procesos, en lugar de ser el que siempre convierte los procesos desde esa energía masculina en una fuerza tormentosa, ¿sí? Entonces miren lo bonito que es al recorrer una onda encantada saber esto, porque miren las cosas que podemos descubrir. Hay 6 cosas que podemos descubrir en nosotros. O si yo tengo una sensación de alguna de estas, ¿sí? O sea, si yo tengo la sensación de no estar anclado a mi linaje, de no formar parte de la historia evolutiva de la Tierra, busco acá. Si yo tengo la sensación de una dualidad permanente con respecto a la realidad que creo, busco acá. Si yo tengo la sensación de que nunca acepto que no he aceptado el desafío de amar esas formas, no amo la realidad que he creado, yo digo ya no estar en dualidad con respecto a esa realidad, pero en dualidad con respecto a esa realidad, pero yo la miro y realmente no la amo y no me amo a mí mismo al interior de esa creación. Si tengo esa sensación, entonces voy a buscar acá, ¿sí? Si tengo la sensación de que sigo gobernado por las creencias o dogmas anteriores y que yo no soy capaz hoy de entrar en coherencia con mi propia verdad, entonces voy y busco acá, en el tercer pulso. Si yo tengo la sensación de estar muy desbalanceado en la expresión de mi poder femenino, vengo y busco acá en el cuarto pulso. Si yo tengo la sensación de estar muy desbalanceado en la expresión de mi poder masculino, vengo y busco acá en el quinto pulso. ¿Sí? Y ahora, si siguiéramos avanzando en cómo se construye esto, entonces podemos construir esto para todas las ondas encantadas. Entonces lo voy a hacer rápido para algunas. Onda encantada número 2 del año, la onda encantada del mago. ¿El mago a qué circuito pertenece? El mago pertenece al circuito número 5, el de la inteligencia internalizada. ¿Cuál es el sello análogo del mago? La serpiente. ¿Cuál es el poder de la serpiente? El poder de la fuerza vital. Ahora,
Miremos los circuitos superiores. ¿Cuál es el antípodo del mago? La semilla. Entonces, la semilla es el primer glifo ausente del primer circuito superior. La del segundo circuito superior, amigo, ¿qué sigue de onda encantada después de la semilla? El guerrero. ¿Qué sigue de onda encantada después del guerrero? Mírenlo acá, la estrella. ¿Qué sigue de onda encantada después de la estrella? Inicio, el sol. ¿Qué sigue después de la onda encantada del sol? La onda encantada del humano. Y ahí ya tengo mis 5 glifos faltantes para los 5 circuitos superiores conectados a los 5 pulsares y a través de estos glifos yo puedo descubrir, según la sensación que yo tenga, qué es lo que necesito trabajar durante la experiencia de esa onda encantada. Y así sucesivamente yo puedo construir esta tabla para todas las ondas encantadas, ¿sí? Entonces yo voy a pasar aquí ya rápido y les voy a mostrar que aquí está construida la tabla de una forma sencilla para todas las ondas encantadas, ¿sí? Y que adicionalmente, si yo paso, yo puedo construir esta misma tabla para las siguientes 10 ondas encantadas. Ahí están. Quien quiera las tablas, tenerlas, yo se las puedo enviar, ¿sí? Me escriben y yo se las envío. Las paso a PDF desde acá y se las envío. Ahora entendemos que detrás de toda esa parte matemática, que para algunos puede haber sido muy aburridora, hay una parte muy importante a nivel espiritual, a nivel de conciencia, que nos puede ayudar a experimentar las ondas encantadas de una forma diferente, ¿sí? Precisamente por eso, el próximo ciclo de 20 ondas encantadas para el próximo Solking, yo lo voy a enfocar desde acá. Lo mismo que acabo de explicar para el dragón, lo voy a explicar al inicio de cada onda encantada para las 20 ondas encantadas. Ya no me voy a ir pasando kin por kin de la onda encantada, sino que vamos a hablar es de esto, para visualizar durante el recorrido de la onda encantada la interacción que tienen esos circuitos interplanetarios con la información que nosotros estamos recibiendo o la información a la que estamos expuestos durante el tránsito por una onda encantada. ¿Sí? En el próximo video o en los próximos videos ya nos vamos a salir de esto, que es lo que yo llamaba la energía micro. Esa energía grandota, macro de los circuitos interplanetarios, yo lo llevé a lo micro, que es la experiencia de un kin y de una onda encantada, ¿sí? Después ya vamos a hablar, digamos, de una forma más amplia sobre cada circuito, ¿sí? Esos son los videos que van a seguir. Ya vamos a hablar del circuito interplanetario como tal y de todo lo que cada circuito interplanetario representa, ¿sí? Un abrazo para todos y espero que sigamos conectados con esta información, que no se hayan aburrido mucho y que aprendan a descubrir la importancia para que en el próximo ciclo del Solkin le saquemos todo el jugo posible a esta información. Un abrazo.